El siguiente registro nos los trae el explorador urbano Panic Board, y en una noche, tras estar regresando de su trabajo muy entrada la madrugada, decidió comenzar a grabar el recorrido, ya que se dice que en Ecatepec, México, suelen haber avistamientos de fantasmas e incluso la Llorona. Pero más aún menciona que lo que más le aterra es que este barrio es sumamente peligroso. Atentos con lo que se viene. Ahí es una unidad habitacional donde vive mucha gente. Entonces eso les digo, como que te da un poco de seguridad, ¿no? Porque cualquier problema pues ya corro para allá, aunque no voy a poder entrar, pero ya se siente uno más seguro. Este lugar es el canal. Aquí es donde vine hace unos días y la verdad no me da miedo. Muchos me dicen, oye, sí, pero lo que viste y eso. Pero a veces yo pienso que hasta puede ser sugestión. Y como les decía, yo no tengo religión, así es que no me da miedo. Entonces, a mí no me da miedo. Yo he estado por aquí. Ay, siempre. Se escuchó medio feo eso. Más los perros, ¿ah? Esperen. Como que vi algo allá enfrente, ¿eh? Malditos perros. Vi algo allá enfrente. Escuché como ruidos. En serio escuché un ruido, ¿eh? No mames. Hay algo ahí, güey. Pero, oye, puede ser un perro. Cállense. ¡Hijo de puta madre, güey! ¡No mames! ¡Había muerto, güey! ¡No! ¡Auxilio! ¡Auxilio! A medida de que Panic avanza a las oscuras calles de Ecatepec, miles de perros comienzan a ladrar, haciendo que el ambiente se vuelva más tenso y nos erice la piel totalmente. A medida de que avanza, él menciona que escucha algo extraño en la oscuridad, y es por eso que con su pequeña linterna comienza a avanzar para ver de qué se trata, sin imaginarse que se toparía con algo realmente estremecedor. Tendido en el suelo, en plena oscuridad, Panic logra ver un cuerpo sin vida que para pocos segundos después toparse con el malhechor que hizo este mal. Es aquí donde las cosas se tornan realmente aterradoras, ya que este maleante comienza a perseguirlo y escuchamos cómo Panic grita desesperadamente pidiendo ayuda. Y lo que hace que este video sea de terror real es que en la persecución logramos escuchar 2 detonaciones al aire que hace que Panic corte el video. Afortunadamente él sale ileso ya que logra llegar a su casa, pero nos deja estas impactantes imágenes que nos hacen reflexionar en que no deberíamos estar solos a altas horas de la noche y más en un barrio tan peligroso como este. Este explorador es conocido como Colin, y él, en octubre de 2023, subió a su canal The Bearded Explorer un video titulado como Explorando un hospital abandonado de noche. Mientras Colin hace su recorrido por este lugar emblemático, mencionan la importancia histórica, señalando las vías del tren que aún se pueden ver en el lugar. Trains, carriages, I don't know, on here, if they could be treated, they would be taken into the wards. And if they couldn't, they would go straight down to the church and get buried. And there is a mass grave out there. 10,000 people buried in that area. Absolutely mind-blowing. Oh, this is so creepy. Oh, there's a bat. A little bat flying around. It's eerily quiet in here. Like you could hear a pin drop. Literally, there's no wind out there today. I can't help but feel that there's somebody walking right behind me. It's really, really creepy.
And what we're going to do, we're going to walk through this area and we're going to go into the gymnasium, which is up here on the left. And we're going to have a look in there first, and then we're going to go upstairs and check out all the MRI scanners. Okay, that was weird. That door has just closed. But there is absolutely no wind in here whatsoever. What the hell was that? Okay, that was really, really creepy. Okay, I'm going to get out of this area because that was actually really scary. I don't know what that was. Colin se muestra algo alterado por el movimiento repentino de la puerta, pero decide seguir investigando y no darle tanta importancia, y se dirige a otra área del hospital. Let's go down this way. The fuck was that? Must have been a pigeon. Oh yeah, probably was coming through that window. There's no wind today, but it is really, really raining hard out there now. Oh, there's always a creepy chair in the basement. Why? Mientras Colin recorre el sótano del hospital, hace un descubrimiento realmente espantoso. Un hígado en conservación dentro de un frasco, seguramente un vestigio de lo que fue este hospital en el pasado. Minutos después, el ruido que había escuchado antes regresa, pero esta vez más fuerte, lo que hace que Colin tome la decisión de salir de la zona, no sin antes experimentar algo que lo paralizaría del miedo. Still crazy to think that all of this stuff is in here, all the paperwork. Oh my god, what the hell was that? It felt like I bumped into someone, but there's no one there. Whoa, okay, freak out. Whew, okay. It felt like I bumped into someone, but there's nobody there. So I feel like I want to check every room now just to make sure there's no one in here, because that was really weird. Hello? Okay. That was weird. God, why do I do this to myself? Supporting the rhino. That sounded like footsteps. That really sounded like footsteps. Like that, what I'm doing now, that's exactly what I just heard. I'm sure I just heard that. Is it that one? Yes. What the fuck was that? Okay. That was weird. That was really, really, really weird. Colin queda realmente impactado por lo que está escuchando. Unos pasos incesantes en el lugar, lo que hace que él comience a abrir puerta por puerta, ya que entra en estado de pánico buscando cualquier indicio de alguien que esté escondido en este lugar. Pero el momento más aterrador de esta exploración viene más adelante, mientras va a hacer un recorrido por el mismo pasillo en el que había fotografiado lo que parecía ser una niña. Okay. Basically what happened is, and I said it in my last video, I was taking some pictures about here of me standing there with a GoPro on my head looking towards the camera. You could quite distinctively see what looks like a little girl stood around about here, like there somewhere. If you look closely, it almost looks like she's turned around and she's turned her head looking towards me. Now those pictures have not been messed around with. That is pure as you can get, and I know that's real for 100% fact. That is real. It might be shadows, I don't know, but it looks too much like a little girl to me. Well, I think this is the way out here. Right, I don't know if you heard that then, but that fucking sounded like... Hello? This is absolute bullshit. There is no way I just fucking heard that. I'm sorry I'm swearing, guys, but I do swear when I get scared. Y luego ocurre lo siguiente, un momento realmente aterrador. Oh, fucking hell.
hell, it sounded like a little girl. I don't know what it was. I don't know. It sounded like a little girl. Oh, fuck. Oh, fuck. Fuck. Oh, fuck. What the fuck? What the fuck? What the fuck? There's no way that has just happened. There is no way that is... Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. What the hell? What the hell? Right, you've just seen that with your own eyes. I have not touched that. There is nobody else here. What the fuck was that? How the hell did that happen? Okay, that was really, really scary. I didn't like that. Cuando Colin entra en una habitación, la puerta estaba abierta, pero segundos después, esta se cierra detrás de él con una fuerza increíble, como si una entidad que no podemos ver la cerrara con agresividad. Visiblemente en shock, sale de la habitación para toparse con otra puerta que se mueve por sí sola, y también ve como un objeto cae al suelo, haciendo que él se altere aún más, tomando la decisión de salir de inmediato de este hospital, no sin antes llevarse una sorpresa desagradable que lo haría estremecer y huir de inmediato de allí. But now, it is completely stripped. Every single room is just gone. I think that's a dead end up. Is that a dead end? No, that's a dead end up there. We go... Fuck that! What the fuck was that? What the fuck? Hang on. Whoa, 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 whoa. What the fuck is going on? It sounds like loads of people fucking running. What the fuck is going on? There's no way that just happened. There's no way. There is fucking no way that just happened. There's no one fucking in there. There's no way anyone could have been in there. Okay, I am fucking getting out of here. Fuck that. I'm gone. Oh God. Si no lo notaste, aquí te diré qué fue lo que pasó realmente. Mientras Colin se dirigía a la salida, nota que hay un pequeño armario con la puerta abierta, y mientras él hace un paneo con la cámara y ve nuevamente el lugar, esta está cerrada, y esto hace que entre en estado de pánico y huya de inmediato del lugar, pero entre una mezcla de miedo y valentía, decide regresar para chequear esto, y nota que no hay intervención humana que dé explicación a esto, y esto hace que se altere aún más y decida definitivamente salir del lugar, dejándonos estas increíbles imágenes. Además de que cuando iba saliendo del hospital, él menciona que seguía escuchando pasos detrás de él, haciendo que esto se vuelva aún más inexplicable. Los investigadores paranormales del canal Paranormais se adentrarían a una granja abandonada en Canadá. Ellos llegan muy entrada la madrugada y comenzaron a hacer una investigación, captando cosas realmente impactantes. So it's got to be that window. It'd be that window, barn. Shine the light back here. Yo, Joni. What? Yeah, there's a barn back there. I can't really see it on my camera. So that would be in that window. Just saw the figure creeping in. Si nos fijamos bien en la grabación, en ese preciso instante, cuando los chicos enfocan la ventana, se logra ver una mano negra entrar. Es esta misma ventana la que habían dicho los dueños donde habían visto un rostro aterrador años atrás. Pero los chicos no se percataron de esta mano en su momento, por lo que decidieron continuar con la investigación. Is anybody in here? Say yep. Is that you who made that noise? Can you use the necrophonic? Say yes. Man, that freaked me out. There was yes. I just heard it. Yes? There was a yes. Who are you? Demon? That's a clear demon. Yeah, I heard that too. What? There it is. That's definitely not. Can you knock again if that was you? There it is. I'm gonna go check. Hang on.
Oh man, it's so freaky. Nothing. Is there something that we can... Why are you here? We're here just to talk to you. Johnny, Did you hear that? What was that? I heard something. It was this light bulb, dude. A light bulb. Look. Oh my god. That wasn't already there? No. Was that you that did that? Go back in, go back in. I want to see if we can get something off this. Are you the one that knocked that light bulb down? Ha ha ha. Is this a joke to you? Me. Window. Ha ha ha. Jordan, Huh. I feel like there's something like pulling on my shirt. It keeps pulling on my shirt. Dude, that's fucked up. Okay, here, take this camera. And I'll grab this key. Table tipping. Yeah, I want to just show. Is that what it's called? It's called table tipping, It yeah. is? Okay. I didn't have like an official name or something. Okay, yeah, so I kind of want to set up a camera in that corner there, and I want to set up a camera either in this corner or... Stop. Dude, what was that? What? Jordan! Jordan! What? Are you okay? Are you okay? Antes siquiera de comenzar con el experimento, la mesa se volcó por sí sola, por una fuerza invisible o algo que no podemos ver, la haya tirado con agresividad. No obstante, segundos antes de que la mesa se volcara, se escucharon algunos pasos corriendo por las escaleras. El momento exacto donde ocurren lo de los pasos, pasando por las escaleras, hace pensar que esto fue una fuerza invisible quien arrojó la mesa. Buscando algo de seguridad, suben al segundo piso para continuar con la investigación, sin dejar de escuchar los ruidos incesantes por toda la casa. Es allí donde colocan una cámara Kinect que capta movimiento electromagnético, y es pues donde logran captar algo estremecedor. Oh, whoa, look. Something in the window. There's something in the Right window? where the table flipped. Two, there was another one. If that's you, can you make a noise? And it doesn't make sense why this would be pulling something from the window. If anything, it would go on the window frame, not in the middle of the window. And now it's gone by the window. So why is that? Can you let us know where you are by making a noise? Oh, right for a second, right by the window, where she saw that thing? Yeah, you saw it. Yeah. It's sitting right where, kind of how we were sitting before, right against the wall. La cámara logra captar una figura fantasmal que está representada como una figura humanoide con palitos, pero este hallazgo es realmente escalofriante, ya que fue captado justo en la ventana donde la pareja, dueña de la granja, aseguró ver el rostro aterrador, y minutos antes, los chicos lograron captar esa extraña mano asomándose por la ventana. Ellos salen de allí y van al granero, y es allí donde logran captar algo mucho más aterrador. Can you tell us if necrophonic is real? And if it is, we want to know, did you flip that table? What was that?
Estando allí, ven como una botella sale volando por los aires como si fuese arrojada por una entidad invisible, y segundos después también ven como una caja pesada hace lo mismo. Ellos, impactados por lo que están viendo, decidieron investigar y no se toparon con nada, por lo que deciden culminar con la investigación y salir de allí. Estos acontecimientos dejan en claro que en esta granja hay algo maligno que se ha adueñado de todo el recinto. Sin duda alguna, esta es una investigación realmente impactante. ¿No lo crees? La siguiente grabación es de un youtuber conocido como John, y él se va a adentrar a un lugar abandonado, siendo esta una exploración realmente escalofriante. No porque haya captado algún fantasma, sino porque el terror se hizo real. Se encontró con alguien sumamente peligroso. But right now I'm going into the resort. This is called the Sandcastle Resort. Whoa, look at this, guys. Kind of got to be careful here because there are. What the fuck is that? Oh, what is that? Hello? Oh, what the f? Hey man, I don't mean any trouble, bro. He's got a machete. Hey, I don't mean any trouble, man. What the f? I need a rock or something. Yo, I don't mean any trouble, bro. Shh. Yo, there's a guy with a machete. There's a guy with... Shit. What is he saying? Okay. Okay. Oh, he's coming. Apenas John entra al recinto y comienza a subir las escaleras, escucha una voz de un hombre quien se le nota realmente alterado. John en repetidas ocasiones menciona que no quiere problemas, que solamente está explorando, y este hombre coge un machete y comienza a golpear las paredes, y se va acercando poco a poco al lugar donde se encuentra John. Yo, man, I don't mean you any harm, bro. I'm just making a video. Oh no, please, yo, dude, why do you? Shit. Bro. Bro, I got a rock. Don't f with me. I got a rock. Shit. Guys, where the f I go? Shit, there's a guy with a f***ing machete coming. Oh my god. Bro, I don't mean any chill. Oh, what the fuck? Okay, I'm keeping my lights off. What the fuck? Shit. Oh, shit! Yo! No, chill! Oh, he's on crack! Oh, my light! Oh, he's on crack! Oh, what the f? Where do I go? Oh, no. Oh. Dude! Chill, man! Oh. Bro, I'm just filming a video! Chill, I'm just filming a video! Y luego de todo esto que parece sacado de una película de terror, John logra llegar a la salida para huir, y es cuando ocurre lo siguiente. I don't know where he is. Okay, I gotta go through this building here. I think he went back that way. To my left. I gotta go through this building here. Because I gotta cut through this building and cut through the other building. I don't want to be out in the open in case he's out here. Okay, so here we go. Okay, let's go. Okay, let's go. Oh, shit! Oh, no. Please, guy. Dude, what the fuck? Oh, shit. Okay.
Oh my god. Oh, okay. 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 Where are my keys? Please. Where are my keys? Fuck. Shit. This place. Okay. Let's get out of here. Oh my god. Where is this guy? Hey, dude, just chill. Stop. Please stop, man. I don't want to run you over. I'll run you over if I have to. This guy. I'm out of here. Oh, fuck. Afortunadamente John logra huir de allí sano y salvo, pero llevándose una de las experiencias más aterradoras de su vida. Estuvo a punto de ser atrapado por esta persona que quería realmente hacerle daño. Pero, ¿quién era esta persona que estaba allí? Muchos en los comentarios comenzaron a decir que quizás era alguien que vivía allí y no le hizo gracia que un extranjero estuviera en su espacio. Pero también se preguntaban si esta persona cometió actos deplorables en el pasado, ya que persiguió a John con tal seguridad y la decisión de hacerle daño. No todos llegan hasta el final, por eso quiero mandarles un saludo a todas las personas que comentaron el video anterior. Si tú también quieres ser seleccionado para aparecer en el próximo video, solo comenta y los más valientes serán seleccionados. Ahora continuamos con el puesto número 1. En este puesto te voy a mostrar dos evidencias realmente escalofriantes. Aunque son cortas, no dejan de ser estremecedoras, así que tienes que estar muy atento de lo que fue captado en cámara. El primer clip es de unos exploradores que se encontraban viendo las ruinas de una casa en abandono, que por alguna extraña razón se estaba incendiando. Al estar cerca del lugar, uno de ellos nota algo extraño colarse por las ventanas. Presta mucha atención a lo que fue captado. Let's see if we can get in there somehow. Oh my god, what's that shadow? You guys see that shadow? What is that? Is that a head? What is that? Like a shadow figure just... Oh my god. What is that? Un extraño ser humanoide con apariencia de humo se dejó ver varias veces en las ventanas de esta casa. Los exploradores quedaron tan impactados que no sabían qué hacer ante lo que sus ojos estaban viendo. ¿Será acaso esto un evento paranormal? ¿O se trata de algo más? Unos amigos entraron a una casa abandonada a realizar una exploración urbana para divertirse, sin saber que esa noche lograrían captar un fenómeno realmente extraño y perturbador.
La figura fantasmal de una mujer se dejó ver en la puerta de esta casa. Los chicos quedaron impactados y petrificados en el lugar, ya que no daban crédito a lo que sus ojos estaban viendo. Algo estaba allí junto a ellos y se les materializó a tal punto que pudieron captarlo. ¿Se tratará esto acaso de una manifestación real, de un ánima, un fantasma, una bruja, o es algo mucho peor? Me encantaría saber tu opinión en la caja de comentarios. Un explorador mexicano conocido como Caballero Paranormal se adentraría a una zona bastante desolada donde hay una edificación abandonada, la cual él la catalogó como el cuarto de la bruja. Y aquí lograría captar algo realmente impactante que ha hecho estremecer a tantas personas, especialmente a sus espectadores totalmente en vivo. Y ahora, como pedí perdón, también asimismo debo decirte que no tengo miedo. Ya no más miedo, ya no más mortificaciones. Te pedí perdón, pero no te manifiestas. Lo que se tenga que manifestar, que se manifieste. Vamos, no te acercas, ¿verdad? Porque sabes que vengo bien protegido. O lo que se encuentra aquí, las malas energías. Chingo de frío. ¡Ah! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No seas mamón! ¡Güey! ¡No seas mamón! ¡Ay, cabrón! Tengo de miedo. Ay, cabrón. ¿Dónde está la chingadera? ¡Ay, güey! ¡Allá! ¡Vean! ¡Vean, vean, vean! ¡Vean, vean, vean! Ay, cabrón. Ahí estaba. Esa madre estaba. Aquí ahora se metió en el cuarto. Y luego se va para acá. Ay, güey. ¿Qué es eso? Vean. Vean, vean, vean. No seas mamón, o sea, ya se trasladó para acá. Ay, cabrón. Ay, güey. Fue la sombra de la lámpara que haya sido. Uy, güey. Ay, güey. No, no, no. Es la cobija. Esa misma noche, luego de buscar por todo el lugar a esta supuesta bruja, recibiría un ataque bastante impactante. ¡Ay, güey! Sin duda alguna, este lugar está cargado de energía residual maligna y Caballero Paranormal logró captar estas evidencias realmente escalofriantes. Pero cuéntame en los comentarios, ¿qué opinas tú al respecto? ¿Y qué harías en una situación como esta? Recuerda que si te gusta mi contenido, no olvides de compartirlo y dejarme un buen like.
Si te gusta mi contenido, activa la campanita de notificaciones y disfruta de los videos jueves y domingos. Mis redes y mi WhatsApp están abajo en la descripción y en el primer comentario fijado de este video. Te invito a disfrutar de este video a continuación. Mi nombre es Danny Phantom. Gracias por ver.